Esta noche no es una noche cualquiera. Estoy aquí para descubrir, aunque sea por casualidad, la verdad detrás de este lugar. Si es que puedo soportar la noche. Bienvenidos al Hotel Richardson y recuerden, algunas historias no buscan ser contadas. Simplemente encuentran a quien sabe narrarlo. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñame en esta travesía, porque esta noche el pasado y el presente se cruzan de formas que nunca imaginaste. Comenzamos. Hay lugares que encuentras por casualidad, lugares que sin previo aviso se convierten en protagonistas de una historia que nunca planeaste contar. Soy Miriam Moya, experta forense, y hoy me encuentro en uno de estos sitios. Por azar del destino, después de un largo día de trabajo, he elegido este hotel para descansar, un lugar que al llegar me dio la bienvenida con su imponente arquitectura, como veis, y una atmósfera cargada de ecos del pasado. Pero lo que no sabía es que había entrado en el corazón de un misterio que hoy os voy a relatar. Este lugar, conocido ahora como el Hotel Richardson, ha renacido como eso, un hotel boutique, pero bajo el lujo y la modernidad sigue latiendo la esencia de un pasado sombrío. Un pasado que susurra a quienes se atreven a escucharlo. Y yo no sé por qué estoy hoy aquí, pero bueno, lo que dije antes, el destino me ha traído aquí esta noche y yo no me apetecía a mí nada, ni muchísimo menos pasarla en un lugar que, aunque es muy bonito y muy histórico, la verdad que este pasado susurra a quienes se atreven a escucharlo, y no tengo ganas de escuchar nada de eso. Un lugar que durante casi un siglo albergó las historias más oscuras de la mente humana. En estos mismos pasillos resonaron los gritos de aquellos que vivieron bajo tratamientos brutales, como la hidroterapia, lobotomías y métodos que, aunque antes se consideraban medicina, hoy serían considerados tortura. Y lo curioso de este lugar es que no vine buscándolo, pero fue una coincidencia, ha sido una coincidencia de estar aquí, y siento que este edificio me eligió a mí. No puedo ignorar las historias que se cuentan sobre estas paredes, historias de pacientes olvidados, de médicos que cruzaron los límites y la ética, y quizás de las almas que nunca encontraron la paz. Es el año 1872, imaginemos por un momento. Y este lugar, el Buffalo State Asylum for the Insane, no es solo un hospital psiquiátrico. Es un símbolo del progreso médico de su época. Diseñado bajo el influyente plan Kirkbride, los edificios en forma de alas estaban pensados para ofrecer luz, ventilación y orden, con la creencia de que un ambiente controlado podría curar mentes perturbadas. Los pacientes eran traídos aquí desde todos los rincones del estado buscando esperanza, pero lo que encontraron fue algo muy distinto. Los tratamientos aplicados aquí no se basaban en la compasión ni en el entendimiento, sino en una mezcla de experimentación y crueldad. Pensemos en ello. Este era un tiempo donde la psiquiatría apenas empezaba a definirse y las terapias eran tanto un intento de curar como una forma de control. Aquí, entre estos muros, se practicaron procedimientos que hoy calificamos de tortura. Por ejemplo, la terapia de inmersión, donde los pacientes eran sumergidos en tanques de agua helada durante horas, creyendo que el impacto físico podría sacudirlos y traerlos de vuelta a la razón. ¿Os imagináis el pánico, la angustia de estar sumergidos en estas frías tinieblas? También estaban las camisas de fuerza y el confinamiento. Muchos pasaban días, incluso semanas, amarrados y aislados en pequeñas celdas sin ventanas. Y el propósito era calmar su mente. Lo que realmente lograban era quebrantarla. Por otro lado, teníamos el electroshock primitivo. Sin anestesia, sin comprensión real de sus efectos, se sometía a los pacientes a corrientes eléctricas que podían provocar desde convulsiones hasta daños irreparables.
Se usaba no solo como terapia, sino como castigo para aquellos que no obedecían. Y por último, ¿qué decir de las lobotomías? Uno de los procedimientos más brutales de la época que tuvo lugar aquí. Un simple instrumento quirúrgico, a menudo un picahielos, se introducía a través del ojo o el cráneo para destruir parte del cerebro. Todo en nombre de la cura. En cada hospital psiquiátrico del siglo XIX los pacientes no eran solo números, eran personas con vidas, con esperanzas, con miedos y tragedias. Y este Buffalo State Asylum for the Insane no fue una excepción. Aquí, en este lugar monumental, se tejieron historias que resuenan con dolor y desesperación, y algunas de ellas han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, Margaret H., la madre que nunca dejó de llorar, llegó al asilo en 1907 tras la pérdida de su único hijo en un trágico accidente. Pues en aquella época las mujeres que mostraban emociones extremas, como duelo prolongado, eran consideradas histéricas o mentalmente inestables. Margaret, simplemente una madre rota por el dolor, fue ingresada por su esposo, que esperaba que los médicos pudieran repararla. Y en lugar de consuelo, Margaret encontró aún más sufrimiento. Se le recetó la entonces popular terapia de inmersión, horas en agua helada, como hemos dicho, con la esperanza de que el shock físico pudiera devolverle la calma. Sin embargo, su estado empeoró. Aislada en una celda pequeña y húmeda, Margaret empezó a murmurar en voz baja el nombre de su hijo. Los registros indican que dejó de comer y murió de inanición semanas después. Exploradores del lugar dicen que en las noches más silenciosas aún se escuchan susurros de Henry, mi Henry, como si Margaret siguiera buscando a su hijo incluso en la eternidad. Otra historia real fue en la década de 1920, que se designó un ala específica del Buffalo State Asylum para niños con discapacidades mentales. En aquella época, los menores con condiciones como autismo, epilepsia o incluso retraso en el desarrollo eran considerados incurables y en muchos casos abandonados por sus familias en instituciones como esta. Los registros son escasos, pero se sabe que en esa ala se realizaron terapias experimentales que incluyeron el electroshock y el confinamiento extremo. Los niños, algunos de tan solo 7 años, eran mantenidos en celdas diminutas y a menudo sedados para evitar conductas indeseadas. Una de las historias más tristes es la de Annie, una niña de 9 años que fue ingresada por conducta rebelde. Según los archivos, Annie murió de neumonía después de haber estado atada a su cama durante días. Se dice que algunos de estos trabajadores de este hotel actual, a día de hoy, han escuchado risas infantiles y pasos pequeños en los pasillos del ala norte, a pesar de que lleva clausurada desde hace décadas. También os cuento la historia de Eleanor, una enfermera que trabajó en el asilo en la década de 1940 y en los registros aparece como una empleada destacada y era conocida por su dedicación a los pacientes. Pues sin embargo también es conocida como uno de los pocos nombres asociados con resistencia activa al sistema cruel. Se dice que Eleanor intentaba contrabandear comida y mantas para los pacientes más vulnerables, especialmente para aquellos que estaban confinados o castigados, pero su compasión fue su condena. En 1948, Eleanor fue encontrada muerta en uno de los pasillos y oficialmente su muerte fue clasificada como un accidente, pero muchos creen que fue eliminada por aquellos que no querían que hablara de lo que ocurría dentro de este asilo. Y hoy algunos visitantes afirman haber sentido una presencia benévola en ciertos pasillos del hotel, especialmente cuando están solos, y esto, yo me pregunto, ¿podría ser Eleanor, aún cuidando de las almas atrapadas aquí? Y una historia que me llama mucho la atención es el ala olvidada de los no identificados. El Buffalo State Asylum también albergaba muchos pacientes sin familia o con identidades desconocidas. Y estas personas, etiquetadas como NN en los archivos, solían ser trasladadas al ala más deteriorada del complejo, donde vivían en condiciones deplorables. Cuando fallecían eran enterrados en una fosa común sin nombre en terrenos cercanos a este hospital.
Y se cuenta que en noches de luna llena algunos empleados del hotel han visto figuras vagando cerca de los jardines con expresiones de confusión o desamparo. ¿Son los espíritus de aquellos que nunca fueron recordados? Cada historia de este lugar, desde Margaret hasta los niños y hasta Eleanor, nos recuerda cuán lejos hemos llegado y cuán lejos estábamos de la humanidad en ese entonces. Estas paredes no solo son testigos del sufrimiento, sino también del coraje de quienes resistieron, del dolor de quienes no tuvieron voz y de las cicatrices que nunca sanaron. ¿Y tú qué opinas? ¿Es posible que estos ecos del pasado sigan presentes? ¿O es nuestra conciencia colectiva la que nos obliga a recordar? Si alguna vez visitas este lugar, ¿te atreverías a buscar las respuestas? Este asilo operó hasta 1974, cuando cerró sus puertas el edificio quedó en abandono por décadas. Durante este tiempo, exploradores urbanos y curiosos empezaron a reportar fenómenos inquietantes, sombras que se movían por los pasillos, susurros en habitaciones vacías y luces que se encendían sin explicación. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto dolor puede un lugar soportar antes de que quede marcado para siempre? ¿Es posible que esas energías, esas historias de sufrimiento y desesperación permanezcan aquí? Tal vez no sea una cuestión de fantasmas, sino de memoria. Este edificio recuerda y estas paredes recuerdan. Y una reflexión para ti, espectador o espectadora. ¿Qué opinas de este tipo de tratamientos? ¿Crees que era un reflejo de la ignorancia médica de la época o una crueldad innecesaria disfrazada de ciencia? Y si alguna vez, como yo, te alojas aquí, ¿te atreverías a caminar solo o sola por estos pasillos de madrugada, como estoy haciendo? Hoy este es un hotel de lujo, pero bajo las camas cómodas, tras las cortinas elegantes, está el eco de un pasado que nunca debemos olvidar. El pasado de este lugar está lleno de secretos y de sombras, historias de dolor, de misterio y tal vez algo más. Esta noche, mientras me preparo para apagar las luces e intentar descansar, no puedo evitar preguntarme ¿y si no soy la única aquí? Ahora os pregunto a vosotros, los valientes que han llegado hasta el final de este vídeo, si estuvieran en mi lugar, ¿se atreverían a dormir aquí esta noche? Con los susurros de la historia resonando en cada rincón y los ecos del pasado acompañándonos en la oscuridad. No sé yo. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Eres lo suficientemente valiente para enfrentar el pasado en un lugar como este? Y si alguna vez decides venir aquí, recuerda, algunos secretos prefieren quedarse en las sombras, pero si te atreves a descubrirlos, asegúrate de compartir tu historia. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nos crucemos en el camino o en otro misterio como este, así que suscríbete, comenta y comparte este misterio con quien se atreva. La noche aún aguarda sus secretos. ¿Te quedarías? Dímelo.